mayoría de la gente exitosa tiende a esconder su escalera. Su ego les empieza a contar una historia que les hace creer que son especiales o mejores que otra gente. En aquel entonces, el que te contratara una empresa era muy valioso, no como ahorita que andan brincando de un lado para otro. O sea, era un gran logro para celebrar. Tuve cerca de 350 momentos desafiantes y me refiero a cada uno de los meses. Nuevamente, ganaba muy bien, pero todos los meses en el banco sentía yo la posibilidad de que me despidieran. Para los emprendedores que digan, híjole, yo mejor me voy a ir a una corporación porque ahí está todo mucho más light. No, y en especial conforme más va subiendo. O sea, las enseñanzas que yo les voy a transmitir son un resumen, no nada más de mis vivencias personales, sino de cientos de personas exitosas que yo estuve aconsejando o atendiendo durante mis 30 años en la banca. Bienvenidos a este nuevo programa. Le pedí a mi equipo que me guiara con preguntas porque ya me di cuenta que yo funciono mejor cuando alguien me pregunta y yo le respondo. Entonces espero que les sirva toda esta información que les voy a dar. Rodrigo, ¿qué te emociona más de empezar este espacio donde vamos a compartir aprendizajes? Les voy a platicar qué me emociona de esta nueva faceta de maestro de finanzas personales. Fíjense que la mayoría de la gente exitosa tiende a esconder su escalera. Y yo me refiero a la escalera en donde tienes todos estos pequeños escalones que fueron las actividades que los llevaron a ser exitosos. ¿Por qué la gente exitosa tiende a no mostrar su escalera? Por dos cosas. La primera es su ego les empieza a contar una historia que les hace creer que son especiales y que son mejor o mejores que otra gente, ¿no? Esa es la primera, el ego. El ego juega un papel muy decepcionante y lamentablemente toda esta gente exitosa entonces se empieza a privar de mostrar su receta secreta, ¿no? Y por otro lado, la segunda es que a la gente exitosa, lamentablemente, la mayoría de la gente los empieza a tratar diferentes y nuevamente se le empiezan a creer. Entonces, lamentablemente no hay gente que te muestre su escalera. Y en mi caso hay dos cosas que creo que pueden ayudar bastante. La primera es, mi escalera es muy reciente. Hace 10 años no me iba ni cerca de como me va ahorita. Entonces todavía recuerdo cuáles han sido esos pequeños escalones que me llevaron hasta donde estoy ahora, por un lado. Y por otro lado, las enseñanzas que yo les voy a transmitir son un resumen, no nada más de mis vivencias personales, sino de cientos de personas exitosas que yo estuve aconsejando o atendiendo durante mis 30 años en la banca. Entonces, estoy muy entusiasmado porque no nada más les voy a enseñar mi escalera, sino la escalera de cientos de otras personas que yo creo que hicieron las cosas muy bien. Entonces, va a ser un resumen de cientos de escaleras a gente, y aquí les va algo bien importante, y esta es otra razón es que me entusiasma muchísimo hacer este programa. Anteriormente, la gente, y voy a hablar de los hombres, no estábamos dispuestos a aceptar que no sabíamos y que queríamos aprender. ¿Por qué? Porque a los hombres nos educaron para estar seguros, para nunca demostrar dudas, para nunca demostrar inseguridades. Entonces los hombres no preguntábamos, lo sabíamos todo. Entonces imagínense, no preguntábamos, no leíamos y no viajábamos o viajábamos a los mismos lugares. Entonces, ¿de dónde aprendíamos? Y ahorita, afortunadamente, esos paradigmas ya se están quitando. Entonces la gente, todo el mundo, hombres y mujeres, o sea, nos atrevemos a decir, no sé ni papa de este tema, ¿no? Pero quiero aprender. Entonces se juntan las dos cosas. Uno, las escaleras que yo les voy a estar demostrando, y la otra, el hambre de aprender de todos ustedes, que estoy seguro que ahí está. Súper, Rodrigo. Oye, hoy vamos a hablar de tu periodo en la banca, que pues fue una etapa clave en tu vida. ¿Cómo describirías ese periodo en la banca? Muy largo. Fueron 30 años. 30 años. Empecé a trabajar a mis 20. En mi familia traíamos la escuela de parte de mi papá y mi mamá de que había que echarle muchas ganas en el colegio para sacar buenas calificaciones, que una empresa te contratara, dedicarle y venderle tu alma a esa empresa por 30, 35 años, ir subiendo en la empresa para que el día de mañana te llegaras a jubilar. Al menos esa fue la experiencia que tuvo mi papá y eso fue lo que nos enseñó a nosotros y todo se oía muy bien. Antes eran esas las direcciones o las instrucciones para tener una buena vida, ¿no? Entonces a los 20 años ya estaba trabajando yo, inclusive antes de haberme graduado ya entré a mi primer trabajo como banquero. Y caí ahí
porque yo creo que se han de haber fijado, "Oye, pues esto es un chavito que viene de buenos colegios, buenas universidades, bien relacionados, entonces pues nos va a ayudar a traer gente como él al banco". Entonces me contrataron para vender. No, no me había caído el 20 a mí, que era un trabajo de ventas. Pero bueno, pues en aquel entonces el que te contratara una empresa era muy valioso, no como ahorita que andan brincando de un lado para otro. O sea, era un gran logro para celebrar, ¿no? Entonces llego a este banco el primer día y me acuerdo que me dicen, oye, pues vas a hacer una lista de 100 personas que tienen dinero y que te los puedes traer a trabajar aquí al banco. Bueno, pues el tío Felipe y el tío Juan y el tío Javier y el tío Fernando. Total, hago una lista de 100. Les recuerdo, yo tenía 20 años, entonces eran puros tíos, ¿no? Aquí en Monterrey a toda la gente adulta le decimos tíos. Ah, muy bien, mañana vente. Entonces el siguiente día llego y me dice el director, este tío ya está, este otro también, este también, este no está, pero lo voy a atender yo. Total, me dejaron como 20 nada más, ¿no? Y el siguiente día ya llego a mi lugar de trabajo y había un teléfono y una computadora, tipo el lobo de Wall Street, ¿no? Y bueno, pues me pongo a hablar mis primeras llamadas de venta, a mis 20 años nuevamente. Y me doy cuenta de varias cosas. Número uno, me temblaba la voz, nunca había hablado a una persona que no fueran mis amigos o mis papás, ¿no? Entonces, oye, pues se encuentra el ingeniero tal, no, pues no está. Bueno, pues le dice por favor que habló Rodrigo Subiría, ¿no? Y ahí empiezo a hacer mis primeros pininos de venta. Y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas en estos 30 años. Número uno, el trabajo de ventas es muy bien remunerado. Es más, yo les diría, los que en ese entonces y ahorita todavía ganan más en una empresa son los que vendemos. Me di cuenta de eso. Siguiéndole por el lado de las ventas, muchas personas le tienen miedo a vender porque nunca se han topado con un producto o servicio muy fácil de vender. Entonces imagínense que les diga ahorita, oigan, todos ustedes van a vender este iPhone es el iPhone 17. Oye, Rodrigo, pero todavía no es el de 16. Sí, pero yo les voy a dar este de 17 y en lugar de venderlo en $1000, lo van a vender en 800. ¿Creen ustedes que lo pudieran vender o no? Claro que sí, ¿no? Bueno, entonces no es que las ventas sean difíciles, depende qué estás vendiendo y qué tanto crees en el producto o servicio. Fue una de las cosas que fui aprendiendo, ¿no? Y claro, habemos gente más introvertida, porque yo me considero, bueno, ya no sé, estoy como la mitad de introspección y extrovertida, pero a final de cuentas las ventas es como cualquier otro habilidad, ¿no? La vas desarrollando poco a poco. Entonces, pues bueno, este periodo de 30 años en la banca fue un periodo de muchísimo aprendizaje y afortunadamente tuve que haber pasado por estos 30 años para llegar a donde estoy ahorita, que ya tengo mi propia empresa, que de alguna manera se relaciona por estos 30 años que estuve trabajando en bancos, ¿no? Y ahí cuando estabas en la banca, ¿tú cuál dirías que fue tu momento más crítico, desafiante, que viviste tú como empleado en la banca? Pues tuve cerca de 350 momentos desafiantes y me refiero a cada uno de los meses. Nuevamente, ganaba muy bien, pero todos los meses en el banco sentía yo la posibilidad de que me despidieran. Y la gente no ve eso, la gente ve al banquero muy bien o al director de cualquier otra industria muy bien vestido y comiendo los mejores restaurantes y demás, porque nuevamente las ventas vuelven a empezar cada mes. Entonces, aunque te ha ido maravillosamente bien en un mes y sobre todo ya después, que ya no era yo vendedor directamente, ya tenía un grupo de gente trabajando, de vendedores trabajando para mí, y pues mi meta se vuelve la suma de las metas de 10 o 15 personas, ¿no? Entonces tú imagínate que 10 de estas personas van bien y 5 van mal. A final de cuentas, ¿a quién van a despedir si no se llega al objetivo? Pues van a despedir a las 5 y a mí también, ¿no? Entonces el tema de las ventas es bien estresante. Si ustedes me dicen, le hubieras dado por otro lado para bajar el nivel de estrés, en realidad no. Te acostumbras a vivir con ese estrés. Y acuérdense mucho que el crecimiento conlleva estrés. O sea, si quieren ustedes un trabajo o algo en donde no haya ese tipo de fricción, pues normalmente va a ser un trabajo que no implique tanto crecimiento. Entonces ya aprendí a ver el estrés como parte del trabajo y de alguna manera se te va haciendo la piel más gruesa, ¿no? En un ambiente estresante, ¿cómo era ese ambiente laboral, emocional en esa etapa y qué retos tenías día con día? Aquí les va. Y creo que a muchas multinacionales no les va a gustar lo que les voy a decir, pero es la realidad. Fíjense lo preocupante de a dónde ha llegado el corporativismo hoy en día. Ustedes imagínense a una multinacional tamaño Citibank o Amazon, Google, no sé, cualquiera, ¿no? Contratan a un director general
o se lo piratean normalmente de otro lado o lo contratan. Entonces le dicen, oye, tu paquete de compensación va a ser $3 millones de sueldo al año y un paquete de bonos si llegas a ciertas metas y el paquete, pues depende, mira, si alcanzas estas metas te vamos a dar $10 millones al año, pero si alcanzas estas otras 20, 30 y si te va muy bien, $50 millones. ¿Qué creen ustedes que va a empezar a hacer ese único CEO de una empresa de 75,000 personas para alcanzar su bonito de $50 millones? Pues va a empezar a estresar a toda la organización y lamentablemente los que más se estresan son los clientes. Y ahorita les voy a dar una analogía. Bueno, se lo voy a dar de una vez. No sé si recientemente escucharon ustedes que multaron a Wells Fargo porque sus ejecutivos estaban falseando firmas de los clientes, que los clientes nunca habían pedido seguros o tarjetas y los ejecutivos estaban tan presionados que estaban falsificando firmas para decirle al jefe, yo sí vendí. Hasta ese nivel puede llegar la presión de los empleados por un monito que se quiere llevar su bono de $50 millones. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, don Fregón va por los 50 millones, junta a todos sus VPs, los vicepresidentes, y le dice, oigan, este es el objetivo, son los objetivos del año. Hay que vender $3 billones. ¿Ok? Y creo yo que cuento con el mejor equipo, porque si acaso no contara con el mejor equipo, hay mucha gente esperando sus puestos. Fíjense, esos son los típicos mensajes que recibes tú en una multinacional, una organización grande. ¿Qué te están diciendo en plain vanilla, no? Si no me ayudas a conseguir mi bono de 50 millones, vas para afuera. Al cabo contrato a cualquier otra persona. Entonces, ahí empieza el estrés a subir a todo lo que da. Con los VPs, ¿eh? Los VPs ganan sus $500,000 al año o inclusive $1 millón al año. O sea, es gente que gana muy bien, pero sabe que si no le cumplen a don señor para que se lleve su bono, su cabeza está de por medio, ¿no? ¿Qué van a hacer los VPs? Van a hablar con los directores y les van a decir, los que ganan $300,000 ya menos, 6 millones de pesos al año. Oigan, pues tenemos que llegar a estos objetivos. Fíjense, en lugar de llegar a hacer un consenso, oigan, ¿cómo ven? ¿A cuánto creen que podíamos llegar este mes? No, no, no. ¿Cómo que a cuánto? O sea, ya la instrucción es $3 billones. Entonces tenemos que llegar sí o sí, y si no va a haber cabeza rodando. Entre más abajo, ya está más dura la presión, ¿no? Y el director al gerente y el gerente al vendedor, etcétera. Entonces, para serles muy franco, los sentimientos y las emociones ahorita a nivel corporativo están, o sea, la presión está bien gruesa. Para los emprendedores que digan, híjole, yo mejor me voy a ir a una corporación porque ahí está todo mucho más light. No, y en especial conforme más va subiendo, o sea, conforme el sueldo es mayor, las exigencias están mucho más duras y más tupidas. Entonces, no es un ambiente bonito, te lo pintan que es bonito. Todavía en la de recursos humanos, oye, si te está presionando mucho tu jefe y te habla muy mal, por favor, repórtalo. ¿Sí? Nada más que recursos humanos depende de tu jefe, ¿verdad? Entonces, pues la mera realidad es que el ambiente es duro. O sea, no, al escuchar yo a mis papás y mis tíos cómo era antes el ambiente organizacional en una empresa, pues nada que ver como ahorita. Ahorita hay objetivos muy claros en donde si tú no los llegas, habrá otra persona esperando así llegarlo. Toda esta etapa que tuviste en la banca, como bien dijiste, te sirvió mucho a futuro. ¿Tú qué herramientas o habilidades aprendiste en la banca que después aplicaste para tu negocio? Híjole, muchas, muchísimas. Y ahí es cuando les recomiendo a la gente que no sepa por dónde darle, oigan, porque ahorita está muy de moda el emprendedurismo. Irte a un Starbucks con un cuate ahí a tomar café a todo dar con la musiquita de Navidad para ver qué haces, ¿no? No, hombre. Yo les recomiendo a la gente que no sabe por dónde empezar, empiecen con un buen empleo. Híjole, es la mejor universidad. Yo tuve la fortuna de hacer maestría, nada que ver con lo que aprendes en el campo de batalla. Entonces, bueno, pues aquí les van varias de las cosas que aprendí. Primera, hay que contratar a pura gente más lista que tú. Este es clave. Y si quieres ir subiendo en una organización, la gente fregona que contrates es la gente que te va a hacer subir, porque mucha gente piensa, el mediocre, ¿no? No, pues yo no voy a contratar a gente tan inteligente porque luego se van a quedar con mi puesto. No, 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 completamente equivocado. Entonces, la primera es, contraten a pura gente cuando estén en posibilidad de contratar a gente, pura gente doblemente inteligente que ustedes. Esa es una gran lección. La otra lección es tratar bien
a esas personas, porque los resultados de estas personas son las que a ti te van a hacer crecer. Por ejemplo, cuando trabajaba en el banco, que las puñaladas estaban a todo dar y amenazas disfrazados de complementos, a mí, no, a mí me tocaba callármelas y darle la vuelta con mi gente, porque mi manera de alentar a la gente es motivándolos y no regañándolos. O sea, ¿se acuerdan de la película de Whiplash? Del maestro de batería que hasta le pegaba al pobre hombre en la mano. Bueno, yo soy lo opuesto, ¿no? Hay gente que trata de lograr sus objetivos y los del equipo a base de estrés y de miedo. Yo soy al revés, es motivación, motivación. Fíjense, está algo interesante. Jack Welch, el famoso CEO de General Electric, a quien todo mundo idolatra y admira. Jack Welch, no sé si sabían, pero sacó una de las políticas de Jack Welch para todas las empresas que muchas de las que yo trabajé utilizaban es todos los años voy a despedir al 10% menos productivo. Imagínense nada más el nivel de estrés para no estar dentro de este 10%. Ojo, no dijo el 10% que no es productivo, no, el menos productivo. Entonces, si hay mucha gente que le fue muy bien este año y a ti te tocó estar dentro del 10% para abajo, vas para afuera de la empresa. Entonces, ese tipo de políticas se empezaron a poner de moda a nivel mundial, ¿no? Y son cosas que estresan a la organización. Entonces, volviendo al tema de mis aprendizajes, es tratar muy bien a la gente. Otra de las cosas que aprendí es compartir con tu gente, tratar de que a tu gente de abajo le vaya muy bien para que a ti te vaya lo doblemente mejor, ¿no? Otra, sin duda, de las lecciones de mi vida es vendan, vendan, vendan. O sea, parte del ser humano de todos los días es vender. Hay que venderse con tus hijos para que te hagan caso, con la gente que te ayuda, cuando vas a ir a comprar algo, pues hay que tratar de negociar. La venta es una negociación, ¿no? Entonces, si quieres llegar lejos, necesitas quitarte los miedos y los paradigmas de que tú no eres un buen vendedor. Y otra de las lecciones o de los 20 que me cayeron en estos 30 años es que yo soy una persona de pasos pequeños y crecimiento gradual en todo lo que hago. O sea, en mis metas me gusta más irme poco a poquito, pero pasos firmes. En mi empresa, en mi ejercicio, crecimiento constante, en mi dieta. Soy un fiel creyente en pequeños pasos, pero constantes. Entonces de ahí saqué toda esta disciplina que ahora aplico a mi vida personal, ¿no? Y si tú ahorita tuvieras una máquina que te regresara en el tiempo, ¿qué consejo le harías al Rodrigo que estaba comenzando apenas en la banca? Le daría dos consejos. El primero es, no hay nada más importante que poder alcanzar tu nivel emocional óptimo, tu estado emocional óptimo. Eso es lo más importante. Le hubiera dicho, Rodrigo, no te preocupes qué estudiar, no te preocupes a qué dedicarte, preocúpate en encontrar de qué manera todos los días andas hecho una fiera. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Limitless? Con este Cooper, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que Bradley Cooper se toma una pastillita? Bueno, el equivalente de esa pastillita vendría siendo tu estado emocional óptimo. Entonces, descubre, Rodrigo, tu estado emocional óptimo. Y si Rodrigo de 20 años dice, ¿y cómo Rodrigo de 52? ¿Cómo le hago? Le hubiera dicho, experimenta y trata de encontrar una rutina que puedas practicar de lunes a domingo. Y esa rutina es la que te va a ayudar a alcanzar tu estado emocional óptimo. Y Rodrigo, ¿hay alguna otra cosa que le dirías a ese joven que estaba empezando en la banca? Sí, yo le diría que hay algo que nos enseñaron que no está de todo bien. A nosotros nos enseñaron a perseguir nuestros sueños. Y en realidad, más que nuestros sueños y pasiones, lo que hay que perseguir son los talentos, porque los talentos se convierten en sueños. ¿Me podrías explicar un poquito más de eso? Ahí te va. Yo nací músico. O sea, de los dones que Dios me dio, estoy segurísimo, fue el tema de la música. Entonces crecí con la música, me gusta mucho tocar muchos instrumentos, componer música. Entonces estaba seguro yo de que quería ser músico, ¿no? Esa es mi verdadera pasión en la vida. Sin embargo, empiezo yo a leer sobre pues, qué pagaba más y, pues la música estaba hasta abajo, ¿no? Y muchas veces me pregunto yo si hubiera sido mejor o más feliz dedicándome a la música, pero creo yo
que en el tema del talento hay gente mucho más talentosa y más ahorita que ves pues ahí en las redes sociales lo que hay en el tema de música, por un lado, y por otro lado, hay una estadística que para que te vaya bien en carreras sexys, como es la música o la moda, por ejemplo, pues o sea, necesitas ser parte del 0.50% que le va decentemente, al resto de la industria no le va bien. Y las carreras más tradicionales, como es la administración, finanzas, venta, etcétera, con hacer un trabajo más o menos te va decentemente bien. Entonces yo le hubiera dicho a Rodrigo desde el principio, ¿sabes qué? La música, agárrala como un complemento, que eso me cayó ya el 20 como hasta mis 40 años, y dedícate a buscar para que eres muy bueno que la gente necesite. Oye, Rodrigo, y ahora, hablando de todo el tema de empleos y trabajo, hay una pregunta muy frecuente de la gente que te dicen que cómo lidias con la incertidumbre de perder tu trabajo, sobre todo con esto que nos comentas que durante 300 meses pasaste por esto, Por esa angustia. con Sí, esa estoy angustia. seguro que muchísima gente la esté pasando. Aquí les va varios tips para estar seguro o para no estar angustiado en que te vayan a despedir el día de mañana. La primera y muy importante es conviértete en alguien indispensable. O sea, clávate mucho en ser experto en algo. Y si ese algo mucha gente lo necesita, ya lo hiciste. Pero vuélvete experto en una sola cosa. Hay gente que dice que nadie es indispensable. Sí, sí hay una manera de ser indispensable y aquí les va un secreto. No se lo digan a mucha gente. Si ya te volviste un experto en un tema y descubres qué le duele a tu jefe, es decir, si para tu jefe es muy importante, eh, no sé, llegar a los objetivos o completar, por ejemplo, una estrategia de marketing, ayúdale tú a solucionarle a tu jefe lo que para él es importante. Con esas dos te aseguro que nadie te va a despedir. ¿Tú qué ejercicios o prácticas le recomendarías a alguien para aprender a manejar el estrés en el trabajo, sobre todo en ambientes corporativos o incluso en sus propios negocios? Yo les aconsejaría cuatro, cuatro temas. El primero para manejar el estrés es no depender de una sola fuente de ingreso. Y nuevamente que no me oigan las empresas, porque las empresas muchas veces te prohíben y te dicen, si te veo dedicándote a otra cosa, te voy a despedir. No importa, no les hagan caso. Hagan muy bien su trabajo, pero consíganse ¿cómo le dicen? Side business, una fuente de ingreso adicional. No se claven tanto, eventualmente se les va a pasar una oportunidad de enfrente, pero a todo mundo, a todos los empleados, sí les recomiendo muchísimo que al menos una actividad adicional tengan por ahí, por el lado. La segunda sería ahorrar el 20% de sus ingresos, porque esto te va a quitar estrés. Porque el día de mañana que tengas ya una buena cantidad ahorrada, sabes que si te va mal algún mes o si te despiden de un trabajo, tienes 1 o 2 años para buscar tranquilamente un trabajo y no estás con la prisa de que inmediatamente, porque si no, no voy a tener para pagar la luz el siguiente mes, ¿no? Eso sería otro punto. El tercero y bien importante es la meditación. La meditación, así como ir a correr te da condición física para ganar una carrera, la meditación es el mejor ejercicio para mantenerte en el presente. ¿Y por qué te quieres mantener en el hoy y en el ahora? Porque en el mañana están todas las angustias y está el estrés. Entonces la meditación es un recuerdo y un ejercicio que hay que concentrarse en el ahora. Y en el ahora no hay preocupaciones. Las preocupaciones están en el mañana. ¿Y qué va a pasar si me despiden? ¿Y qué va a pasar si no llego a mis metas que me puso mi jefe? En el presente no hay esas angustias. Entonces el tercer tip sería meditar y el cuarto es hacer ejercicio. La frase de cuerpo sano, mente sana es ciertísima, no tienes ni idea lo cierto que es. Entonces, si estás todos los días haciendo ejercicio, generalmente te preocupas muchísimo menos que si no lo hicieras. ¿Ok? ¿Y tú consideras que estas cuatro cosas son difíciles de aplicar? No, hombre, está bien fácil. O sea, no te digo que es la vacuna perfecta, pero a mí me ha funcionado muchísimo esa combinación de las cuatro para vivir mucho menos estresado. ¿Sabes la bronca con el estrés? El estrés es el principal obstáculo de la mente. Cuando estás estresado, no estás ni al 50% de tu capacidad.
Entonces yo de repente me pregunto, ¿cómo viví 30 años estresado? Pues sí, es la realidad. Entre más vas bajando el estrés, las ideas comienzan a fluir y sobre todo estás con los ojos abiertos viendo las oportunidades que te pasan. Cuando estás estresado, te pasan 5 oportunidades aquí enfrente y no las ves. Entonces sí, sí funcionan. Practiquen las 4 y sin duda van a funcionar. Resumiendo un poco lo que hemos hablado, Ujú. ¿tú cuál dirías que ha sido la mayor lección de vida que te dejó tu paso por la banca? Fueron varias y como les explicaba hace rato, si lo tuviera que volver a hacer, haría exactamente lo mismo, porque no nada más el ser empleado, sino el manejar dinero de otra gente es de una responsabilidad y unas lecciones brutas. Una de las lecciones más valiosas me cayó el 20 al final de mi carrera, que en realidad yo no estaba, a mí me contrataron como un asesor financiero o para que manejara asesores financieros o banqueros privados, pero más que nosotros estar asesorando a la gente más afluente del banco, era al revés. Ellos eran los que nos estaban aleccionando a nosotros mientras nosotros les guardábamos el dinero. ¿Cómo está eso? Esa es la realidad. El banco, el banco sirve para guardarles el dinero a la gente o sea, a la gente exitosa mientras ellos ven qué hacer. Nadie se ha vuelto rico en el banco. El banco, fue de las cosas que aprendí, es como un cochinito en donde la gente viene a depositar, para que no se lo roben y para que esté seguro mientras se lo llevan a algo que les dé mucho más, ¿no? Otra de las lecciones importantes fue que la gente que aparenta tener más es quienes menos tienen y quienes más deben. Cuando entré yo en el primer banco, me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, hijito, necesitas volverte a ser socio del Club Campestre, porque ahí está toda la gente con dinero. Le digo, mamá, en el listado de la gente más que tiene más dinero en el banco, no aparece un socio del Club Campestre. Aparece gente que no tenías en el radar, pero es gente discreta, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que aprendo en el banco. La gente que menos demuestra, o más bien, la gente que más enseña, generalmente es la gente más emproblemada o más endeudada. Esa es otra de las lecciones. Eh, la última, bueno, la penúltima, hay dos más, pero la penúltima. Me doy cuenta, yo manejé dos segmentos en la banca patrimonial o Premier y la banca privada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la patrimonial o la Premier es gente que tenía entre 500,000 pesos y 20 millones de pesos invertidos en el banco. Y la banca privada es gente que tenía arriba de 20 millones de pesos. Fortunas de 100, 500, 1000 millones de pesos. Y fíjense, algo bien interesante, y aquí me doy cuenta de uno de mis sellos o de mis 20 que me han caído, que lo pasé a ser parte de mi sabiduría de vida. Dentro de Premier y Patrimonial, en donde había gente con menos dinero, la gran mayoría de esta gente no había heredado esas fortunas. En cuanto al otro grupo, sí, había fortunas que venían de generaciones atrás, ¿no? Entonces, en los que tenían 500,000 pesos o 1 millón de pesos, la diferencia es que este dinero lo habían producido y lo habían generado estos mismos clientes. Entonces, era gente mucho más echada para adelante, gente más segura, productiva, dinámica. En cuanto al otro lado, digo, no quiero generalizar, pero en el segmento de banca privada habían más angustias, más preocupaciones. ¿Qué va a pasar con la inflación? Porque como muchos de ellos no estaban acostumbrados a producir y no sabía cómo se habían hecho esas fortunas, entonces nada más estaban viendo cómo se les hacía menos y menos y menos el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí de estos dos segmentos? Que el estar produciendo y creciendo todos los días te hace mucho más pleno, inclusive que el haber heredado 500 millones de pesos, en donde puede haber muchísimo más preocupaciones que en el otro lado, en donde había mucho menos dinero. Y ya por último, la mayor lección, que fue lo que me llevó a dedicarme a lo que me dedico ahorita. Me di cuenta que en nuestro país hay una gran ineficiencia en el banco. Es decir, la mayoría de la gente que quiere un crédito, que necesita un crédito para salir adelante en su negocio, el banco no se los da. O sea, el banco nada más le presta a 2 de 10 personas que van a pedir dinero, por un lado. Y por otro lado, la gente que tenemos dinero ahorrado, estamos insatisfechos porque el banco nos paga poquito. Entonces dije yo, oye, ¿y si junto a estos ahorradores que quieren conseguir más por su dinero con gente a quienes no les presta el banco, pero yo les pido a estas personas que me den una garantía para en caso de que no paguen, garantizarles a los ahorradores que sí, o sea, que pusieron el dinero que sí, sí le van a pagar?
pues ahí fue. Ese fue el clic que dije, oye, pues ¿qué estoy haciendo aquí en el banco? Es momento de independizarme y poner esta boutique que voy a poner en contacto al ahorrador que necesita que le paguen más y a la persona que necesita que le presten, para que el ahorrador le preste. Y 30 años después, pues fundo mi negocio que se llama Doble Dígito y es esta boutique, que hace esto, ¿no? Me sorprende esto que dices, Rodrigo, Ujú. pero para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué sería lo primero que deberían hacer para aplicar estas lecciones que estás compartiendo en su vida diaria? Sin duda, trabajar en conseguir ese estado emocional óptimo del que te platicaba. Eso es lo más importante. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué es tan importante el estado emocional óptimo? Porque nuevamente estás despierto, estás alerta, te sientes bien y hagas lo que hagas o te dediques a lo que te dediques, te va a ir muy bien. Y ahora, Rodrigo, ¿tienes algún mensaje final para toda esta gente que muy probablemente está pasando las situaciones que tú viviste estando en la banca? Pues sí, otra vez recalcar que el ser o el elegir el camino de una corporación o tener un empleo es maravilloso, es incómodo, sin duda es muy incómodo, porque hay una persona que te está diciendo qué hacer y hay metas que no son tuyas, que te las imponen, ¿no? Sin embargo, es una escuela magnífica que te enseña muchísimo. Eh, yo les recomendaría a todos que se enamoren de las ventas. Te dediques a sistemas, te dediques a recursos humanos. El hecho de vender te abre muchísimas puertas, por un lado. Y por otro lado, nuevamente, si el día de mañana sugieren o se cansan de estar reportándole a alguien y quieren tener su propio negocio, van a tener que empezar por el lado de las ventas. Enamórense de las ventas, traten muy bien a su gente y que ese trato sea genuino. Apuéstenle a esas personas. Y déjenme decirles por qué les digo eso, porque a todas las personas que son emprendedores, les voy a decir qué divide a un emprendedor que la saca del cuadro al resto de los emprendedores que se quedan chiquitos. Que en un principio, cuando tú estás emprendiendo, te duele el codo contratar a una persona más. O sea, sientes que te están quitando un brazo a la hora de contratar a alguien más. Entonces tú quieres hacer todo. Tú quieres ser el contador, el que barre, el que sirve el café. Entonces, no creces, ¿no? Inclusive hay un libro muy bueno que se llama Buying Back Your Time, que te dice este libro. Identifica las cosas que no te gusta mucho hacer. Por ejemplo, en mi caso, la contabilidad. No me gusta y porque no me gusta, pues no soy bueno, ¿no? Entonces, si la contabilidad te estaba quitando muchísimo tiempo, contrata a esa persona. Vamos a suponer que esa persona te cueste 25,000 pesos. Este libro te dice, y le doy la razón, que por cada persona que contrates para hacer cosas que no te gusten, tú vas a producir 4 veces más de lo que te costó contratar a esta persona. Es decir, imagínense, yo le pagué 25,000 pesos al contador y me voy a liberar de ese tiempo para hacer las cosas para las que yo sí soy muy bueno, por ejemplo, para vender. Esas ventas que yo voy a producir con ese tiempo que antes no tenía por estar haciendo contabilidad, me van a producir 4 veces más de lo que le estoy pagando a esta persona. Entonces, atrévanse a contratar a gente nuevamente mejor que ustedes y páguenle bien para ustedes tener tiempo libre para dedicarse a lo que ustedes son mejor. Es como si fuera una inversión. Sin duda alguna. En un principio duele mucho, pero después la cuatriplicas. En el mismo año, te aseguro. Oigan, pues muchas gracias a todos por haber pasado estos momentos conmigo. Suscríbanse a mi canal, denle un like por ahí si les gustó el contenido. Y más importante aún, pongan en los comentarios si hay algún otro tema que les gustaría que les platicara para seguir aprendiendo todos.